Vamos a trasladarnos a un lugar asombroso, la parte oriental de los Estados Unidos. Imagina vastas extensiones cubiertas de densos bosques vírgenes, donde poderosos árboles se elevan hacia el cielo, y el aire está impregnado del aroma de pino y tierra húmeda. Es aquí, entre esta belleza primigenia, donde serpentea el majestuoso río Ohio, y junto a él uno de sus numerosos afluentes. Y aquí, en la orilla de este afluente, en medio del silencioso bosque, se oculta una verdadera maravilla, creada por manos humanas, el gran montículo de serpiente. Este montículo de tierra, diseñado en forma de una gigantesca serpiente sinuosa, es el geoglifo de este tipo más grande del mundo. Pero lo más sorprendente es el misterio que envuelve su origen. ¿Quiénes eran esas personas que crearon este monumento? ¿Cuándo vivieron? Y lo más importante, ¿cuál fue el propósito de crear esta grandiosa estructura? Estas preguntas, como un espejismo tentador, eluden respuestas claras, generando interminables debates entre los científicos y despertando la imaginación de todos aquellos que buscan tocar los misterios del pasado. Imagina que estás de pie en la cima del montículo y bajo tus pies, hasta donde alcanza la vista, se extiende una enorme figura de la serpiente. Este montículo de serpiente, ubicado en el pintoresco valle de Ohio, impresiona por su tamaño. Su longitud es de más de 400 metros. Esto es comparable a la longitud de 4 campos de fútbol. El ancho de este gigante de tierra también es impresionante, alrededor de 6-7 metros, y su altura alcanza 1 metro. Desde la altura de un ave, se presenta ante nosotros en toda su belleza. La serpiente sinuosa, como congelada en movimiento, con 7 suaves curvas y lazos entre la cabeza y la cola. La cabeza de la serpiente, como un sabio guardián, está orientada hacia el este, en dirección al sol naciente, mientras que la cola, que termina en un triple anillo, se dirige hacia el oeste, despidiendo al astro diurno tras el horizonte. Es precisamente en los detalles donde se encuentra lo más interesante. La cola, enrollada en un triple anillo, simboliza la ciclicidad, la infinidad, pero la forma ovalada de la cabeza provoca acalorados debates. Algunos investigadores ven en ella un ojo vigilante y omnipresente de la serpiente. Otros creen que esta imagen representa un huevo, posiblemente un símbolo de origen, de nueva vida, o incluso una rana atrapada que la serpiente está a punto de tragar. Y algunos tienen una visión muy original. Afirman que la cabeza no es en absoluto de serpiente, sino que más bien se asemeja a la cabeza de un lagarto, lo que añade aún más misterios a esta ya enrevesada historia. Es interesante también cómo el montículo se integra armoniosamente en el paisaje circundante. No solo se encuentra en una alta meseta, sino que es una continuación natural de la misma. Desde allí, por cierto, se abre una vista impresionante de los arroyos serpenteantes abajo. La cabeza de la serpiente casi toca el acantilado empinado, como si se hubiera arrastrado hasta el borde para mirar en el abismo. Los arqueólogos, al estudiar esta área, descubrieron algo increíble. Hace millones de años, mucho antes de la aparición del ser humano, aquí ocurrió un evento de escala cósmica, la caída de un enorme meteorito. El impacto fue tan fuerte que la tierra bajo el montículo aún guarda sus huellas, numerosas arrugas y fracturas. Y así, después de un número incalculable de años, en este mismo lugar, marcado por el sello del cosmos, los antiguos crearon su serpiente de tierra, utilizando piedras unidas con arcilla y ceniza, y cubriendo todo con una capa de tierra. Los arqueólogos, como detectives tratando de resolver un crimen cometido hace miles de años, desde hace más de una década, se esfuerzan por desentrañar el misterio del montículo de la serpiente. Realizaron excavaciones, investigaron cuidadosamente cada centímetro de la tierra, pero, lamentablemente, no encontraron nada. No se ha encontrado ningún artefacto, ni un solo entierro que pueda señalar de manera inequívoca a los creadores de esta maravilla. Hasta la fecha, hay 2 hipótesis principales. La primera sostiene que el montículo es obra de los indígenas de la cultura andina, que vivieron en estas tierras mucho antes de nuestra era, aproximadamente entre el 800 y el 100 a.C. Estas personas eran hábiles artesanos, pero ninguno de los objetos encontrados de esta cultura da una indicación directa de su implicación en la creación del montículo. La segunda hipótesis
relaciona el montículo con otras tribus indígenas que se establecieron en los valles de los ríos Ohio, Mississippi, Illinois y Missouri hace aproximadamente 1000 años. Se dedicaban a la agricultura, cultivando maíz, frijoles y calabaza, que eran la base de su dieta. Desafortunadamente, estas tribus no dejaron testimonios escritos y sus asentamientos fueron destruidos en épocas posteriores, cuando estas tierras comenzaron a ser utilizadas activamente para la agricultura. Surgió una tercera versión de compromiso que intenta conciliar las dos anteriores. Según esta, es posible que inicialmente la serpiente comenzara a ser construida por representantes de la cultura andina, y después de muchos siglos, otros indígenas que llegaron a estas tierras completaron y modificaron el montículo, manteniendo su forma principal. La falta de una datación precisa solo echa más leña al fuego de las disputas, haciendo que el montículo de la serpiente sea aún más enigmático. Un dato interesante: muchas tribus indígenas de América del Norte y Central dotaban a las serpientes de habilidades especiales y sobrenaturales. Las serpientes a menudo figuraban en sus mitos, leyendas y rituales religiosos. Por ejemplo, los indígenas que vivían en el Valle de Ohio fabricaban figuritas de serpientes de cobre, lo que indica su relación especial con estos reptiles. A partir de esto, se puede suponer que el montículo de la serpiente podría no ser solo una construcción de tierra y un lugar sagrado, donde se llevaban a cabo importantes ceremonias y rituales, posiblemente relacionados con la adoración de una deidad serpiente. Otro detalle curioso que invita a la reflexión es la orientación del montículo con respecto a los puntos cardinales. La cabeza de la serpiente apunta exactamente al lugar donde el sol se pone en el día del solsticio de verano, el día más largo del año. Y la cola, a su vez, está orientada hacia el punto de salida del sol, en el día del solsticio de invierno, el día más corto. No se puede descartar que el montículo sirviera a las antiguas personas como una especie de calendario, ayudando a determinar el cambio de las estaciones y, por lo tanto, el momento para comenzar las labores agrícolas o la cosecha. Además, al estudiar detenidamente las curvas del cuerpo de la serpiente, algunos investigadores notaron que se relacionan con las fases de la luna y también con las posiciones del sol en los días de los equinoccios. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los contornos del montículo han cambiado un poco, se han desdibujado debido a la erosión y otros factores naturales. Por lo tanto, es difícil afirmar algo con total certeza, y si miramos el montículo de serpiente desde las alturas, se puede notar que su forma recuerda a los contornos de una constelación dragón en el cielo nocturno. Además, el primer lazo desde la cabeza de la serpiente coincide con la posición de la estrella polar, un referente celestial que durante siglos ha señalado el camino a los viajeros. Quizás el montículo ayudaba a las antiguas personas a determinar los puntos cardinales, cumpliendo la función de una especie de brújula. Las disputas sobre quién, cuándo y por qué creó el montículo de serpiente no cesan hasta el día de hoy, y, probablemente, nunca obtendremos respuestas definitivas a todas estas preguntas. Pero quizás en eso radica el encanto de este misterio. Nos hace reflexionar sobre el pasado, sobre las personas que vivieron mucho antes que nosotros, sobre sus creencias y conocimientos. El montículo de serpiente no es solo un montículo de tierra, es un testigo silencioso de la historia que nos recuerda cuánto aún queda por descubrir en nuestro planeta y lo importante que es cuidar con esmero el legado del pasado, para conservarlo para las futuras generaciones.